Hola a tots i a totes i benvinguts una vegada més al podcast més enfadat de les Terres de l'Ebre, a bones o a males. Al meu costat tinc el meu soci, amic, company d'aventures, directament des de Dragonfly Media, Dani Panisello. Joder, gràcies. Com estem, Tito? Molt bé, tio. Tot bé o què? Tercera temporada, Buah, jo estic nervioset. Jo Buah. estic així una miqueta... És que lo que ve aquí en esta tercera temporada és molt, molt bèstia. Tela. No us ho podeu perdre. I avui què? I avui portem el rei del foc i la brasa, el cirurgià del xuletón i l'entranya, considerat per a moltíssima gent com el major expert de Tarragona en el món de l'assado i una de les imatges destacades en el món de l'assado a nivell nacional. Directament des de... Mendoza, Argentina. No, directament des de la Ràpita, asador de Mauri, Mauri Lucero. Bienvenido, Mauri, una vez Qué más. alegría estar acá. Sí, ¿no? Porque... Muchísimas gracias por invitarme, porque estaba recaliente con el podcast que me hicieron la última vez. Ya, Son ya, unos ya. caraduras. No, nosotros lo teníamos pendiente. Teníamos una espinita clavada porque fue... A ver, dentro de lo malo fuiste el ganador, encima. Sí, que ganaste el primer- y joder, fue el peor episodio que hicimos, creo. A nivel de Estoy muy No, agradecido. a nivel de todo, a nivel de Sí. timing, a nivel de sonido, a nivel Fue- de realización, a nivel de presión. Me la pasaré genial, me la pasé Sí. igual, muy, muy bien, con aquel señor de la silla de rueda que me pegaba para que saliera el podcast, pero bueno, no, estuvo espectacular. La verdad que muchísimas gracias por invitarme. Estoy muy, muy feliz de poder hacer uno más bonito, más espectacular, y aparte hoy me he duchado y me he perfumado. ¿Y qué te parece cómo ha cambiado la cosa desde cuando viniste ahora? Bueno, yo creo que las evoluciones en todos los sitios es buena. La de ustedes es a paso agigantado, creo yo, porque en la tercera temporada ya es muy, muy explosivo, está todo muy, muy, muy top. Y claro, porque acá no se ve lo que hay por fuera, pero yo estoy un poco asustado y todo. Y la verdad que es espectacular. Muy bien, los felicito. Gracias. Tú has tenido también un crecimiento que no veas. Quiero decir, pasaste de lo que hablamos en el primer podcast y ahora ya has llegado a un campeonato mega importante a nivel de restauración de brasa. Bueno, la verdad que yo creo que es, no por nada, pero un éxito merecido, que el que me conoce sabe todo lo que he currado dentro de aquellas paredes. El año pasado fuimos nombrados la mejor brasería de Tarragona. No pudimos participar. Este año fuimos nombrados la mejor brasería de Tarragona y participamos. Yo creo que fue una experiencia espectacular, rodeado de gente muy, muy top. De hecho, tengo muy buen ojo porque cuando llegamos al campo de la Real Sociedad, estaba Óscar de Alconera y el ganador, que es el otro chico de... Ahora no me sale el nombre del asador, pero le dije a mi hermano, aquel chico que está ahí va a ganar. Me dice, ¿cómo sabes? Si todavía no lo has visto. Le digo, es el ganador. O sea, tengo buen ojo, ¿eh? ¿Cómo lo viste eso? No sé, ¿Qué- tenía qué ahí fue? dos pincitas aquí, Oh, papá. una maletita con los cuchillos, su camisetita toda arreglada. Yo venía con una bolsa de Mercadona, con un hacha y un cuchillo que me habían regalado los de Minami. Y nada, y yo digo, "Uf". Porque Qué vamos pobre. a poner un poco a la gente en contexto, ¿no? Esto era un campeonato a nivel estatal. Nacional. Que se hacía en Donosti, creo, ¿no? En el País en Vasco. En el País Vasco, en el estadio de la Real Sociedad. Vale, y allí os concentrabais todos los mejores asadores de cada comunidad, De cada de provincia. cada provincia. Eran 52 provincias. Wow. 52 provincias. ¿Y qué pasó eso ahí? es a nivel España, después está a nivel Portugal, a nivel Europa y después está a nivel mundial. Pero yo, por lo que tengo entendido, no hiciste podio, pero no quedaste nada mal. No, lo hicimos muy bien, muy, muy bien. La participación fue muy buena.
cociné yo, que me gusta mucho, mucho cocinar. Mi parrillero no podía venir porque si no teníamos que cerrar el restaurante y, claro, las reservas y todo aquello nos lo impedían. Pero hicimos muy, muy buen papel y nos trataron de lujo, de lujo. Igualmente me sentí pequeñito. Hay gente muy top por todo el país. Pero igualmente dimos guerra ahí y nos la pasamos genial. Yo, antes de seguir, me gustaría... Yo tengo un poco de sed. No sé vosotros. Pues Yo tengo un poquito de sed, pero bueno, si Yo quieren le voy a abrir dar, algo, no sé viendo, si hay algo para... viendo que aquí Cinto de Agrapats nos ha dejado una botellita de vino, que es un Yepolia, un Gipolía. del Selle Valar. ¿Lo has probado nunca? Terra Alta, esto es de aquí. No, Trae la copa, trae. no bebo alcohol, pero bueno, si me querés convidar un poquito. Si no la liamos por aquí en medio. Ahí lo llevas, Mauri. ¿Tú vas a beber? Yo voy a beber un poquito, sí. A mí Cinto me enseñó que primero se huele, Sí. después se mueve, se vuelve a oler y se le da un trago profundo. No besarse con la copa, ¿no? A ver, lo vamos a repetir todos juntos. ¿Cómo era? ¿Oler? Se huele antes de mover, Mm. se mueve, se vuelve a oler y un buen trago. Oh, esto está riquísimo, ¿eh? Bueno, viniendo de Cinto, no me extrañaría que todo está bueno con este pibe. Joder. De hecho, me debe, Solo ha traído una botella. me debe unos higos. Perdón. Por cierto, Muy, muy ya bueno, comentando muy un rico. poco, Muy rico. comentando el tema de Cinto de Agrapats, también nos ha traído Marc, perdón, unos quesos de la formagería de Marc. Sí. ¿Tú qué sabes de controlas de quesos y Mira, cocina? este sería un Villadaro semicurado, que es un manchego natural con denominación de origen. Uf, qué Este es rico. un cabirol que se produce en Gerona. Se hace con leche, esto es súper curioso, se hace con leche de la primavera y del verano para que el queso sea más intenso en cuanto a sabor. Muy bien. Y luego tenemos un comté de maduración de 24 meses directamente desde Francia, también con denominación de origen. Yo, con vuestro permiso, voy a atacar que yo no me he enredado. Vale, antes que nada, Primavera, verano. no se muevan, cuidado con los canguros que nos ha traído Nono, que no los vamos a romper, que yo no quiero... Te meten así. Yo lo único que no quiero es que se peleen acá delante de nosotros, ¿eh? Tampoco. Paz y amor. Yo agarré primavera-verano, ¿eh? Un Yo- cabral, ¿no? Venga, va. Venga, Uf, qué rico está esto. venga, y luego atacamos. Yo iré atacando uno por uno, ¿eh? Yo soy quesero a muerte morir. Qué Yo bueno perdonen mi está. ignorancia, pero ¿dónde está la quesería de Marc, la formagería de Marc? Está en la rápida. ¿Tú has Joder. ido a comprar al de Mar? Yo, cada evento que tengo y que me caiga un rayo de seguimiento, unos quesitos de Marc, antes de Qué empezar bueno, la tío. comida, siempre. Llegás al único semáforo que hay en la rápida, girás hacia la playa, a la izquierda, la formachería de Marc. Ahí está. Espectacular. Joder. Volviendo al tema, Sí. Mauri, Dale. cuenta un poquito cómo fue la experiencia en San Sebastián, cómo llegaste, lo que os encontrasteis ahí, la competición en sí, la lección incluso, porque yo participé en Chef Alfegó y no quedé campeón, quedé en semifinales, me quedé a las puertas, pero me llevé una experiencia brutal, es decir, de todo concurso así grande que te encuentras, se te presenta en la vida, te llevas una experiencia que al fin y al cabo los que hemos pasado por allí nos nutre a nivel profesional, más allá de la fama y del reconocimiento, sino a nivel profesional decir, ¡buah! Eso quizá tendría que haberlo hecho así y la próxima vez tiraré por este lado y seguramente ya no con visión de ganar, sino de mejorar con lo que ya estoy haciendo. Sí, totalmente. Que- Yo creo que nosotros ya íbamos campeones al ser la mejor bracería de tu provincia. O sea, para mí éramos campeones. Mucha ilusión de ir, muchas ganas de conocer gente y que te expliquen cosas y que nunca te cansás de aprender ni parás de aprender. Y bueno, nos fuimos con mi hermano y mi mujer, montamos para las redes sociales, ¿no? Fue una locura, pero la entrada al estadio fue como
¿Sabes cuando se te baja la presión? Me voy a desmayar. Que te hace hormiguitas todo el cuerpo así y te entra un sudor frío así, digo, uff. Y mi hermano me decía, no, que vamos a grabar un video cuando entre. Pará, boludo, le digo, estoy cagado en las patas, mirá toda la gente que hay adentro, ¿no? Y entré y me hizo como aquella sensación. Y nada, empecé a saludar a gente y esto con toda la humildad que me caracteriza. La gente me decía, Mauri, yo soy el Toro de Valladolid. Mauri, yo soy el de Castellón. Mauri, qué sé yo. Porque claro, estábamos todos en un grupo y hablábamos por ese grupo y nos daban indicaciones y no sé qué y no sé cuánto. Y claro, cuando nos empezamos a encontrar, después de hablar todo en un grupo, muchas cosas, la alegría de verte cara a cara con aquella gente, aunque ya lo conocíamos por redes sociales, yo creo que lo más bonito de todo fue aquella experiencia de abrazarte con la gente y decir, oh no, mirá, vamos a cocinar acá, no sé qué, no sé cuánto, que yo creo que fue lo más, lo que más me llegó de todo. Después cocinar, estás un poco nervioso, no, fallás en un corte, en el punto, en la temperatura, en lo que vos quieras, pero lo que yo me traje de ahí, más allá de experiencia culinaria, que vas mirando los otros que cocinan y todo eso, fue el calor humano que conocí gente de Galicia, de Asturias, de Zaragoza, de País Vasco, fue para mí una locura. Y cuéntanos, ¿cómo funciona un campeonato así? Llegas allí y traes tú la carne, la ponen ellos, te exigen un corte en concreto, todos el mismo corte. La organización es brutal. La organización de la familia Guesalaga, que son los dueños de Okeland, me pareció brutal a nivel increíble. 52 provincias, todos cocinar con las mismas chuletas por sorteo. O sea, ahora me invento la raza, pero una lurra con 60 días de maduración, cortaban las chuletas que salían, otra lurra con la misma maduración, cortaban y después después ellos mismos de su equipo clavaban los 52 pinchos con los números, ¿vale? En esta grababan el 7, en aquel el 1, en aquel el 12, y después por sorteo vos metías la mano, sacabas un papelito y te tocaba la 19, me tocó a mí, por ejemplo. Y fue una de las primeras que cortaron. No era una chuleta muy grande, no tenía falda, era solo el ribeye, o sea, y a otro le tocaba con falda, a otro le tocaba con menos grasa, a otro con más grasa. Entonces era a suerte. ¿Y crees que eso, el corte que te tocó a ti, puede condicionar a ganar un torneo como este? Yo creo que condicionar no sería la palabra. Yo creo que te favorece o no te favorece. Claro. Pero, bueno, es más o menos lo mismo, ¿no? Pero yo creo que en mi caso, para mí el mío era el más bonito de todo, ¿no? O me enamoré a primera vista. Pero después te das cuenta que a lo mejor te faltaba aquello para terminarlo cuando lo presentás, o ahí era un hilo muy finito, porque cocinábamos con carne muy espectacular todos, o sea, eso ya era paladar de jueces, a gustos, colores. ¿Y tengo una duda, ¿qué hay que hacer para ser juez de allí? Para ser juez. ¿Por qué? Yo igualmente te voy a decir qué hay que hacer. Por ejemplo, no ganar, porque yo el año que viene creo que soy juez. ¿Sí o no? Sí. Por ejemplo, no ganar y te llaman de juez. No. Había cocineros top, había actrices, artistas, estaban los chicos de las carnes, estaba Albert y Guille. ¿Como jurado? Estaban como jurados ellos. Bueno. Echando panza también. Son gente que ha comido mucha carne, ¿no? Claro. Estaban los de Echeverry, estaban los de, ayúdame a decirlo, de Bilbao, Amar en Bilbao. O sea, había gente muy top. Influencers, estaba el Echando Panza, por ejemplo. Muy bien, que es un muy crack bien. como cocina. Este tío cocina muy bestia. Había mucha gente muy top. Sí. Y yo creo que el hilo era muy finito. Entonces, después, claro, yo la pruebo, me gusta, o la pruebo, le falta temperatura, o para mí está poco hecha o está muy hecha. El hilo era muy fino. Y todos cocinamos muy poco hecho.
todos cocinamos a un punto muy por, bajo. ¿Por qué esa tendencia? ¿Por qué? Sí, porque yo creo que la carne que estábamos utilizando no era para hacerle un punto más, ni un punto. La carne era para hacer la temperatura con un buen crujiente por fuera y aquello se deshacía la boca, era increíble, la verdad. Las piezas elegidas muy buenas. Y a mí me han contado una anécdota que me contó un pajarito, que llegaste a un restaurante por la noche y te ovacionaron, que te conocía todo el mundo. Sí, sí. ¿Qué hiciste allí para que te conociera todo el mundo? Vergüenza, boludo, vergüenza. Me da mucha vergüenza, te lo juro, te lo juro. Nosotros estábamos con mi hermano, claro, estoqueábamos las redes sociales de los participantes. Entonces yo decía, no, boludo, mirá, este es muy top. No, aparte, mirá los seguidores que tiene, no. Y aquel, no, mirá los seguidores que tiene este es muy top. Entonces mi hermano me decía, boludo, vos imaginate que los que están mirando, que vamos nosotros, también pueden estar diciendo lo mismo. Sí. Entonces, me sacó una venda de los ojos porque llegamos aquella noche un poco tarde porque el taxi tardaba. Llegamos un poco tarde al restaurante y la gente empezó, ese es el Mauri, ese. Mirá, 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 el Mauri, el Mauri. Por allá se para una mujer y me dice, no, Mauri, vení, dame un beso. Una gente de Galicia, increíble, una chica, una parrillera. No sé qué, no. Después un vasco me dedica un brindis. No sé, ¿sabés? Todo en vasco. Fue muy surrealista, Eso la lo verdad. colgasteis Sí, lo pusimos en una historia. Sí, yo flipé y dije, guau, ha dicho Mauri. Digo, Sí, está sí, todo el sí, mundo claro. gritando por Mauri. Fue, Dije, fue guau. muy surrealista, la verdad. Sentí un pelín de vergüenza, no te voy a mentir. Ya después me acostumbré, ya estaba como más suelto, ¿no? Pero sentí un pelín de vergüenza. Pero tú al final, tú eres una persona que a nivel de redes sociales, Maurice Brasa, tiene muchísima potencia. Es decir, a pesar de que quizá tengas menos, no, lo desconozco, tuvieses menos seguidores que otros parrilleros, tú y tu hermano, que es lo que tengo entendido que hacéis el equipo para redes sociales, hacéis muy buen trabajo para tener esa potencia y ese reconocimiento, incluso dentro del mundo culinario. De hecho, el eslogan de Maurice Brasa, papá, que se ha hecho famosísimo, Muy viral. ¿Cómo surgió? Eso fue como un error o como una vacilada, ¿no? Es bastante común. que pasen estas cosas. El Maurice Brasa Papá salió en un video que estábamos grabando y claro, terminando el corte, no sé qué, no sé cuánto, miro la cámara y le digo, ¿pero dónde te va a comer esto? En Maurice Brasa, papá. Y mi hermano me miró como diciendo, sos pelotudo, decía otra cosa, ¿sabes? No. Bueno, quedó así y gracias a Dios no lo pudo borrar. No, y ahí quedó el Maurice Brasa, papá. Porque aquí lo tenemos como muy gracioso, ¿no? Que Maurice Brasa, pero en Argentina tiene su parte... Y claro, es como decir, no sé, ¿qué te va a tomar ese vino, papá? O sea, como vacilándote de... Claro. Pero el papá mío era más como un papá, un Sí. gracioso, ¿no? Y tengo entendido que una vez también te pararon los mozos, ¿no? Que ibas un poco rápido. Y cuando abriste la ventana, ¿no? El mozo te dijo, Maurice Brasa, papá. Muy bien, es verdad. ¡Sigan! Es verdad. Me costó un chuletón. No, mentira, no. Sí, pero me ha pasado en muchos sitios. Me ha pasado en Menorca, me ha pasado en el aeropuerto de Barcelona, me ha pasado en Italia, en Roma. O sea, obviamente gente española, ¿no? Pero me ha pasado en Menorca, en el aeropuerto de Barcelona pidiendo un café con leche que había llegado mi madre de Argentina. Se acerca una niña y me agarra el brazo y me dice, ¿tú eres Maurice Brasa? Y le digo, No. sí. Ay, no te lo puedo creer, mi padre se vuelve loco con los videos, no sé qué. Insignificante, ¿no? Para cualquier persona, pero para mí Claro. un orgullo increíble. Si tú tuvieras que definir de forma muy resumida, por etapas, cómo ha sido desde el nacimiento del asador a lo que es hoy en día, es decir, ¿han habido unas etapas que tú tengas muy marcado de pasó esto, pasó lo otro, pasó lo otro, pasó lo otro y hemos llegado donde estamos ahora? ¿Tú tienes más o menos una línea temporal que puedas resumir así
Te lo forma puedo hacer esquematizada? en 4 fases, por ejemplo. Sí, dale. Alquilamos aquel monstruo. La gente de nuestro entorno nos decía que estábamos locos. Un lugar para 695 personas. Mi ilusión era hacer una parrillada argentina. Aquello era un buffet libre. Mi mujer en ese momento llevaba la contabilidad de un buffet libre y los autobuses. Esa fue la primera etapa. Están locos, pero ustedes están locos. Segunda etapa, triunfamos camioneros y buffet, autobuses y nos quitan la carretera. Quitan todos los camiones y yo pensé que íbamos a tener que cerrar. Un sabio, Manolo Campo, el dueño del restaurante, me dijo, ahora ganarás más dinero que antes. Y no se equivocó. Quitaron los camiones e hicimos más carta y más gente de la zona y menos menús. Y el tercer salto fue, la gente nos pedía un pelín de intimidad, calidad, comodidad. Trasladamos todo al Maurice Brasa. Y el cuarto creo que está por llegar. Que nos falta muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y el otro día se lo dije, que lo podía sorprender y lo he dejado con una espina clavada ahí, Sí. por crecer. Y bueno, ya que está la espina clavada ahí, creo que hoy es un buen día, ¿no? Para... Sí, para comer queso, por ejemplo. Marc, están buenísimos los quesos, espectaculares. Así no nos vas a soltar la... Me encantaría, te lo juro por Dios, pero me gustaría más si fuese, qué sé yo, por ejemplo, en un pabellón con viento. Era, claro, claro. Yo lo intenté el otro día y no hubo manera. No, estuve allí, pero ¿te vas a liar en qué? No puedo. Yo siempre he querido saber, porque he tenido una duda y ahora que estás aquí, ¿un buffet sale rentable con la de merma que hay? Bebe, si quieres, bebe. Antes de responder. Paso palabra. Un buffet, de cada 10 personas, 7 son rentables, 3 no. Eso es una cuenta sacada por alguien en algún momento. Pero yo creo que un buffet libre hoy por hoy es obsoleto. Nosotros seguimos ocupando la estructura que tenemos, aprovechándola hasta que no podamos aprovecharla más. Pero yo creo que sí, a lo mejor coincidimos, a lo mejor no. Cada vez a menos gente le gusta ir a un buffet libre. A la gente le gusta que le sirvan, que la atiendan, que la mimen, que se acuerden qué vino les gusta, todas esas cosas. Y a nivel jefe, hostia, ¿no te saldría más a cuenta quitar el buffet y ampliar la brasería? Sí, podría. A nivel económico me favorecería muchísimo. A nivel jefe yo creo que sería más rentable y más satisfactorio. A nivel personal creo que dejaría mucha gente sin trabajo. Ya. Y intento aguantar todo lo que pueda para que aquella gente siga con nosotros trabajando. Y cuando yo crea que es el momento, a lo mejor deberíamos darle fin. Pero esto no quiere decir que a lo mejor dure 10 años más, no lo sé, la verdad. Las tendencias van cambiando, pero yo hoy por hoy veo la brasería y ves un buffet y Claro. es totalmente diferente. ¿Estás trabajando con un ganadero de aquí de las Tierras del Ebro, Sí, Coreano Navarro? Coreano Navarro. Óscar. ¿Cómo empezó la relación? ¿Cómo se hizo esa simbiosis Mauri Coreano Navarro? ¿Qué encontraste en sus carnes que no que te parecía digno para tenerlo en la carta? O al menos tenerlo en el restaurante, ya no en la carta, sino tenerlo directamente en el restaurante. ¿Cómo empezó la historia? Porque es que yo lo conocí a través de ti. Yo me acuerdo que fue un día que fui al asador y me dijiste, tal día vamos a ver un ternero de Guayú que está aquí en las Tierras del Ebro. Y yo dije, ¿qué dices? Te invité, no viniste. No pude, es que no podía. Sí, porque si ponemos un poco en contexto también a la gente, ¿no? Ayúdanos. Porque Coreano Navarro, evidentemente, todos sabemos que es una ganadería, pero no sabe la gente que es la primera ganadería de Guayús de las Tierras del Ebro, ¿no? Guayú y Red Angus. Tiene Angus, pero Guayú 100% Guayú, ¿eh? Qué bestia. Claro.
Pues bueno, a partir de ahora, en este momento, cuéntanos lo que quieras. Oscar, el dueño de la ganadería, cliente nuestro de la bracería, él me hablaba de unos Angus que él tenía, de no sé dónde, de no sé cuánto, de no sé qué. Y cuando venía a comer me decía, Mauri, y ahora no sé qué, igual compro un guayu, un macho, una hembra. Y él me contaba cosas porque es un apasionado también de estos bichos, ¿no? De estos animales. Y un día me dice, me gustaría que subieras a ver la ganadería. Y yo, bueno, un día vamos, pero como nos veíamos siempre cuando venía al restaurante, mi tiempo es limitado, entonces subimos a ver la ganadería y me quedé alucinado. La limpieza, el orden, los animales, el cuidado, muy, muy bien tratados, muy bien, muy bien. Y me mostró a Catalana, que fue la primer vaca de Guayu 100% sacrificada en las Terras del Ebre. Y nada, me dijo, voy a sacrificar a este animal. Si te apetece algo de ella, me avisas. Y le dije que quería las chuletas, los solomillos, los vacíos, las entrañas. ¿Quedó algo? Y con Oscar de Aprop. de Aprop, nos partimos los lomos bajos para él, que él iba a poder hacer más cositas con eso y no sé qué. Y la verdad que fue un éxito total. ¿Vos la probaste? Sí. Gerard, fue un éxito total. La maduramos 120 días y fue una locura. Y el segundo animal que nos quedamos fue Messi, que era un macho castrado y que la semana pasada lo hemos acabado, que también fue una locura. Yo creo que lo que más me atrajo de aquello fue el amor que él tiene por aquello. En ese momento me lo transmitía y después, nada, que los animales están muy bien cuidados. La gordura de aquellos bichos yo ya la saboreaba y fue una locura. Si querés que te diga lo de kilómetro cero, pues te lo puedo decir también, pero no era eso lo que me atraía. Que está bueno porque es un ganadero de la zona y lo tenés al lado, vas a ver al animal, después lo sacrifican y vos lo madurás y es un proceso muy bonito, pero la verdad que fue más el entusiasmo del dueño de la ganadería que otra cosa. Y el Wagyu es originario japonés, ¿no? Sí. ¿Qué diferencia hay entre un Wagyu originario japonés y el Wagyu de coreano navarro, por ejemplo? Básicamente la alimentación es esencial. Esto es como, yo siempre se lo explico a la gente, y si el que vea el podcast seguramente, si se lo he explicado alguna vez así, me lo dirá. Esto es como comerse un jamón de bellota de Guijuelos en Venezuela. ¿No? Está buenísimo. Sí. Y si te lo comes en Guijuelos, Claro. está increíblemente espectacular, ¿no? Claro. Con el guayú lo mismo. Si te lo comes en Japón, te vas a morir de placer. Y si te lo comes en España, estará bueno, muy bueno, excelente, pero no como el japonés. Vale. ¿Qué razas tendríamos que comer en España para disfrutarlo tanto como un guayu en Japón? Hay muchísimas razas espectaculares españolas, la cachena, la rubia gallega. Ahora mismo de Portugal están entrando unas razas, marinoa, maronesa, miniotas, que las tenemos aquí al ladito y son espectaculares. Simmental en Alemania, o sea, tenemos mucha buena carne alrededor, mucha. Y ahora a mí, yo como carnicero y como asador que eres y uno de los mejores de España, ¿qué corte es el que más le gusta a Maurice Brasa? La entraña, sin duda. Sí. Soy un fanático de la entraña. De hecho, para mí es el corte más bueno de todo, con el que más cosas puedes hacer y con el que más disfrutas en boca. Hay mucha gente que también no voy a decir enseñado, pero le hemos demostrado que hay cosas mejor que el entrecot, por ejemplo, ¿no? Claro. Por ejemplo, la molleja.
No lo digo por nadie, ¿eh? No lo digo por ninguna persona en especial, pero por ejemplo la molleja, hay gente que cuando teníamos abiertos los almuerzos cada día, venían a pedirse un bocadillo de molleja. Claro, es que... O sea, hay cosas Sí. que nosotros asamos en Argentina que aquí no eran tan populares Claro. y nosotros en esta zona las hemos hecho muy populares. Sí, yo sé de uno que la molleja... sí, sí. Yo también lo sé. Para ir cerrando, Mauri, de lo que te viene a ti de tu bagaje cultural, tus padres carniceros, ¿crees que el panorama del parrillero en España está cambiando gracias a la inmigración argentina y ha enriquecido un poco la restauración, sobre todo por la parte de brasa y de parrilla que teníamos con anterioridad? Quiero decir, esto viene a ser una competición de... ¿El asado argentino viene a ser más técnico y ha ayudado un poco a mejorar lo que ya había en España? No, creo que no. Creo que no. Nosotros en Argentina, sobre todo los argentinos que nunca salimos de Argentina, creemos que la mejor carne que tenemos es la Argentina. Claro. Y sin embargo, hay muy buena carne por el resto del mundo. Lo que sí, que nosotros a lo mejor una carne no tan buena, con la técnica del asado, Exacto. muy poco a poco y no sé qué, la hacemos espectacular. Claro. Y a lo mejor aquí la picamos para hamburguesa, ¿vale? Entonces, carne buena hay en todos los sitios. La carne argentina es espectacular. Yo cuando voy a Argentina soy el primero en disfrutar como un loco. Pero es como en todos lados, tenés carne buena y carne mala. Tenés que encontrar la buena para que esté buena. Y si no está tan buena, tenés que hacer los biribiri ahí para que te quede muy buena. Claro. ¿Vale? Por ejemplo, nosotros en nuestro restaurante están prohibidas las salsas. La de queso, la de roquefort, la de no sé qué, la de pimienta. No hay salsas para la carne. Y mucha gente me dice, pero un solomillito con salsa de roquefort no. No, porque el solomillo que te voy a poner yo en mi casa no lo podés arruinar con una salsa. Correcto. Entonces, yo creo que aquí la cultura de la carne se ha potenciado ahora por descendencia vasca, gallega y todo aquello, pero que nosotros lo que podemos haber ayudado es en el despiece del animal y en innovar con algunos cortes que tampoco eran tan frecuentes aquí en España. Yo quiero hacer una última pregunta, si me permites. Dispara. ¿Cuáles son los 3 errores que hace un español cuando hace un asado o una rostida que le llamamos aquí? Vale, el primero, querer parecerse a un argentino. Ya está. El primer error es ese, porque es, ¿qué hace papá? Ahora te hago un asadito. No, eso no lo hagan más porque no le sale. Esto es como si yo, coño, ahora voy a hacer una paella, me sale como el culo a mí, ¿sabes? Entonces, es el primer error. No. Yo creo que culturalmente la carne aquí se quema y se come cruda por dentro, que no está mal, pero para mí no está bien. Yo creo que ahora con las redes y toda la información que tenemos online, hemos mejorado muchísimo en Europa con el tema de la cocción, pero los 3 errores que cometen los chicos aquí son ponerle demasiado fuego. Si querés mucho fuego es para hacer un efecto melear, Claro. cortar y después terminar en una piedra, o porque si no te queda fría por dentro. Claro. Entonces los errores son poner mucha brasa, tener prisa para comer, que eso no hay que tenerlo nunca, y después preguntarle a los que van a comer cómo te gusta. ¿Te gusta más hecho? ¿Te gusta menos hecho? ¿Te gusta al punto? Error. La carne sale como sale y al que no le gusta que vaya a la parrilla, se lleve un trocito y se lo termine de hacer más. Y te has dejado otro. ¿Cuál? No tener Fernet. No tener, vale, no tener que tiene Fernet. Fernet. Yo descubrí el Fernet en el asado en tu casa. Vale, pero escúchame, eso tampoco se lo podemos decir a todo el mundo, ¿vale? Ya, vaya, sí, sí. Es secreto, es un secreto. Lo dejamos ahí. Mauri, muchas gracias. Ha sido un por placer, haber como vuelto siempre. otra vez. Un placer, Dani. Y agradecer a Nono, a Grapats y a la formatgeria de Marc por el patrocinio. Y a
Y a y a Citroën por... Citroën Autos Cajigos por cedernos el espacio. Gente, hasta el próximo capítulo. Se despide aquí Abones o Amales. Chao. ¿Cuánto salen los canguritos?